¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este su podcast de Todo un Chisme. Mi nombre es Vichy López y estamos aquí en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio y estamos con una invitada muy especial, una profesional que tiene un trabajo muy peculiar, un trabajo que no comúnmente conocemos en nuestro medio actualmente. Ella es Paola Ortega. Pau, mucho gusto, qué Oye, gusto saludarte, qué qué gusto gusto, muchas tenerte en nuestra gracias. casa. Quisiéramos empezar preguntándote cómo estás, cómo estuvo el viaje hasta acá y agradecerte también por haber venido a nuestra ciudad de Azogues. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, muchas gracias. Fue un viaje corto porque vivo en Chabuyabamba, Ok. así que súper bien. Y bien, contentísima de estar en tu programa. Muchas Qué gracias por la chévere, qué chévere. invitación. Pau, y para empezar me gustaría que nos cuentes a qué te dedicas, que nos cuentes un poquito tu perfil profesional, porque creo que esto sí va a tener un boom en nuestra audiencia, porque no es algo que comúnmente se ve. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco a qué te dedicas, cuál es tu perfil profesional y ahí vamos Y conversando. vamos conversando. Claro que sí. De hecho, es una pregunta que hasta mi marido me ha hecho. Oye, ¿en serio qué hace? Porque no es muy común, como tú dices. Bueno, yo me dedico, hace algunos años me fui a estudiar un MBA en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí comencé a trabajar para una empresa que hace eventos para la industria financiera. Ok, Entonces, digamos que mi especialidad es el networking. ok, Eh, no es tan común hacer, es cuando te dicen, ¿qué haces? ¿Haces eventos? La gente se piensa que es organizar una boda, exacto. fijarse en los detalles y bueno, aunque es súper importante los detalles y demás, hay un conocimiento enorme detrás de Claro eso, que sí. no, no, pero sí, es muy peculiar lo que yo hago. Entonces, es la creación o la organización de eventos en el mercado financiero. A ver, yo trabajo en una empresa que se llama CMS Group, es mi cliente, Ok, pero ya, o sea, yo comencé trabajando con ellos como empleada de CMS hace ya casi 10 años. ujú, Comencé como Business Development Manager. Inicialmente y es curioso porque me contrataron porque yo sabía hablar francés. ok. Entonces ellos tenían esta idea de abrir el mercado de Francia para los eventos que ellos ya venían haciendo algunos años. Comencé con eso como Business Development Manager, entendiendo un poco, antes de eso ya había trabajado para la Cámara de Industrias, entonces ya tenía algún Ya, conocimiento de lo que son los eventos, pero desde otro enfoque totalmente distinto. ok. Y claro, cuando comencé a trabajar ahí, me di cuenta de cómo iba el negocio y obviamente desde ese punto a la fecha ha sido una evolución Constante. enorme, constante de aprendizajes, de conocimiento, y yo creo que en los negocios en general es interesante porque uno aprende de la gente. Ujú, Y para mí, o sea, yo tengo la suerte de que la gente ha sido súper, súper generosa conmigo en enseñarme, qué en chévere. mostrarme un mundo entero que yo no conocía. O sea, Perfecto. sí. Y de tu organización de eventos específicamente es del mercado financiero, ¿verdad? ¿Es para el mercado financiero o nos pudieras explicar un poquito en qué consisten estos eventos? O sea, ¿para qué son estos eventos? Claro, sí, por supuesto. A ver, los eventos están enfocados en la industria del crédito. De hecho, CMS significa Credit Management Solutions. Ok, Entonces, ellos comenzaron muy enfocados en poder generar oportunidades de negocio entre empresas que de cierta manera están alrededor del ecosistema del crédito. ya, Pero eso es un concepto súper inicial y básico. De eso deriva, o sea, la industria financiera es enorme. ok, Entonces, yo creo que la clave del éxito de la empresa de CMS ha sido la especialización. ya, Y de hecho, tanto así que en todo este journey, o sea, en todo este viaje que yo he hecho con CMS, digamos que mi win, o sea, ya, mi éxito ha estado en la subespecialización. Entonces, yo ahora mismo soy Conference Director Asset Management de CMS Group. ya, Eso significa que yo durante estos últimos 6 años que he trabajado ya para Europa, para España y Portugal, me he especializado en todo el manejo de deuda de créditos fallidos y de servicing inmobiliario. ya, Entonces, esa subespecialización lo que ha logrado es que yo entienda más a fondo esos pain points de los clientes, ok. esos puntos claves en donde CMS les aporta valor, en donde podemos ayudarles a la generación de negocios. Ujú, Entonces eso les decía, y de hecho tengo esa anécdota chistosa porque yo cuando me casé ya, dije, nunca más en la vida vuelvo a organizar un evento y ya, es a lo que he dedicado mi vida. O sea, ahora trabajo en eso. ya. Pero Perdón, y justamente en estos eventos que tú organizas, ¿nos pudieras contar?
¿cómo se crea el evento? O sea, desde cero hasta desarrollar el evento, ¿cómo lo haces? O sea, ¿de qué consiste todo eso? Desde el, oye, quiero hacer un evento, ¿cómo hago así? O sea, no sé, ¿me pudieras explicar para conocer un poco de... Sí, yo creo que el key del asunto, claro, uno va a la universidad y te enseñan un business plan, te dicen, ok, y sí es verdad que en Ecuador somos bastante, al menos en mi experiencia, creo que somos bastante rígidos en, tienes que ir a la universidad, tienes que aprender a hacer el business plan, tienes que cumplir con todos estos parámetros y lo tienes que hacer de cierta manera. Y para mi sorpresa, cuando yo salí a Buenos Aires y me contrataron, fue muy desestructurado. Ya, Fue el dejarme pensar, fue ok, el darme la libertad de opinar. Aquí algo que yo siempre recalco muchísimo y que a mí yo agradezco un montón esa enseñanza es el libre pensamiento. ok, Es que yo en esta empresa he crecido mucho porque no ha habido esa jerarquía. O sea, no ha habido eso de, yo soy tu jefe y yo te digo qué hacer y entonces tú lo la haces. típica estructura Esta piramidal, sí. estructura que te mata, o sea, que no te Ya, deja volar. ok, A mí desde el momento uno me dejaron volar. ujú, Entonces, un evento, ¿cómo comienza un evento? Con una idea. ya, Comienza con una idea que resuelve un problema. ujú, Si es que tú tienes, bueno, en el caso de CMS, tiene muchas ideas que resuelven muchos problemas a muchos empresarios, en verdad lo que consigues es aportarle valor a las empresas. Aquí el concepto de evento está muy ligado al tema de capacitación. ya, Y esta empresa no, aunque aporta capacitación, ese no es su core business. ok, O sea, lo que hace CMS es conseguir que las empresas resuelvan ciertos problemillas que tienen de su industria, le den una pensada a las problemáticas más complejas de su industria y entre ellos se den la mano para hacer cosas juntos. ok, Entonces, es un valor súper grande. O sea, lo que aportamos y a mí me encanta porque nosotros vivimos de los patrocinios, o sea, y obviamente de la venta de tickets, pero principalmente de los patrocinios. Y lo interesante es que las empresas patrocinan porque crecen con los eventos. O sea, nosotros, bueno, en mi caso, yo soy una directora de eventos, pero digamos que mi responsabilidad más grande es con mi cliente, es con ese patrocinador que dice, Paola, yo quiero ser el diamante yo quiero ser la joya de tu evento y a cambio, ¿qué me vas a dar? Y entonces mi obligación con cada empresa, sea chiquitita o sea grande, es que salga de ese evento habiendo conocido gente, habiendo hecho negocios, habiendo realmente disfrutado de una experiencia única. Y yo ya. creo que ahí sí, yo le pongo todo mi corazón y eso hace la diferencia. O sea, yo me preocupo de saber qué hasta lo último que hace cada empresa para asegurarme de que lo que armo como evento, como contenidos, como invitados especiales, como speakers, realmente le van a dar valor. Ok. Y por ejemplo, en este caso, en los eventos que estaba revisando un poco tu página, tu LinkedIn, y pude ver que tú has hecho más de 50 eventos hasta ahora a nivel internacional, porque estás en Europa, has hecho en Centroamérica, has hecho en Sudamérica, en muchos países. Has conocido gente muy poderosa, debes haber conocido gente con empresarios muy pros, muy Ujú. tops. Por ejemplo, ¿qué rescatarías que ellos hacen que el común de las personas no hacemos o que ellos no hacen que el común de las personas hacemos? Que por ejemplo tú digas, esta persona tiene la forma de pensar mucho más arriesgada que un común mortal, digamos así, podría decírtelo así, porque al final son personas que aportan con un alto valor a la sociedad, son dueños de empresas multimillonarias. Entonces, ¿qué pudieras rescatar de las personas que has conocido en el medio durante todos estos años? La verdad, yo estuve súper nerviosa. Creo que el año pasado, en noviembre, fue una primera dinner que hicimos en el marco de un evento, el evento de servicing que yo hago en Madrid. Ya, Es un evento que habla mucho de la parte de las deudas con colaterales, toda la parte inmobiliaria que respalda las deudas y ya, por tanto están los grandes fondos de inversión detrás de eso. Y entonces conseguimos con el equipo convocarles a los directores, a los managing directors que venían desde Londres, que son gente que cierra billions en ya, transacciones. Y yo estaba, como dirían en España, acojonada. ya, Yo decía, y ahora, y era en el Hotel Urban, ya. en un hotel de estrella Michelin, como que les pusimos, venía persiguiéndoles porque les perseguí durante 4 años para que me digan, ok, listo, Paola, sí, 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 te voy a aceptar la invitación, sí voy a ir a España a entender un poco de qué va el mercado.
Y al fin me dijeron que sí. Ok, Tenía gente, Deutsche Bank, o sea, gente de Goldman Sachs, varios fondos de inversión muy importantes. ya, Y yo decía, bueno, ¿y cómo va a ir la cosa, no? Y con muchos nervios llegué a ese día. Y me sorprendió primero que los managing directors de esas empresas, tengo un buen amigo que es de una empresa que se llama Goldman Sachs, que es Executive Director de Goldman Sachs en Londres. Yo estaba como con el susto aquí y lo que rescaté fue ese carisma. ya, O sea, yo algo que agradezco muchísimo de los empresarios que he conocido es el respeto, es la humildad, es gente que... Sí, hay esa frase que dice que el que carece es el que presume. Bueno, es que sí, funciona así. O sea, es gente primero súper joven. ok, A mí me llama muchísimo la atención que uno piensa en el fondo de inversión o en el dueño del banco como... Tiene ese miedo, ¿no? De esa figura como autoritaria, como pesada. Y nada que ver. O sea, gente bastante joven, entre sus 30 y 40 años, muy, muy educados, obviamente expertos en su área y por tanto con una firmeza de carácter y en su conocimiento se nota que realmente es gente que sabe a lo que va. ok, Pero el europeo es muy distinto o sea, yo he notado eso que en Ecuador tenemos esa cultura del time is money, o ya, sea, ok, de rentabilizar, de sí, y el europeo no es así. O sea, yo me he dado cuenta que en ellos se forja mucho más fácilmente ese vínculo. Y ojo que muchos de estos fondos también son de Estados Unidos. Tienes Fortress, tienes muchas empresas que, de hecho, ahora mismo es un momento coyuntural en el que están despertando interés de los fondos americanos hacia Europa, ya, pero el europeo tiene esa calidez, esa cercanía, que a mí me pasó algo también chistosísimo, que el CEO de una empresa, que es uno de nuestros patrocinadores, estaba invitado a esta cena y a última hora yo le pedí a la chica de marketing que les mande un mail para recordarles que por favor no se olviden que tenía la cena porque se me iba la vida en ello. O sea, había trabajado años para lograr eso. ya, Y claro, ella lo hizo cansada de última hora, mandó un mail y por alguna razón, porque así pasa en la ley de Murphy, el mail en vez de decir estimado y el nombre salió estimado amigo. ya, Y yo cuando vi eso me quería dar un tiro en la cabeza, porque obviamente yo no vi hasta que él me respondió y me dijo, oye Paola, quisiera las fotos que nos tomamos ayer. Y claro, yo hice scroll hacia abajo y dije, ¿por qué salió este mail de hola amigo? Entonces yo al responderle le dije, oye, discúlpame por el asunto, eso salió así, no sé ya. qué pasó. Y a mi sorpresa él me respondió, no, no, tranquilo, puedes considerarme tu amigo, pásame las fotos. Así Y que son es algo que aquí yo experiencias, no me hubiera imaginado. claro, y son experiencias que te hacen ver que no son como creo que la mayor parte les plantea, como tú decías, así los que son intocables y no se les puede ver, sino son personas normales que quizás tuvieron una visión distinta de un negocio o una visión distinta de cómo crear una, no sé si una riqueza, podría decirse así, o crear una empresa. Porque justamente al principio tú decías que lo que te gusta de tu empresa es que te dejan ser, te dejan pensar. No está que si quieres hacer un evento tiene que aprobar el presidente, el vicepresidente, el director y tiene que mandar al subdirector, o sea, toda la tramitología y quizás lo que hay en el sector público, no solo aquí, sino creo que en todo el mundo, la burocracia, el exceso de burocracia, sino te dan la libertad de toma tus decisiones, confiamos en tu talento. ¿Tú qué crees que le falte a nuestro país como tal para encontrar eso en las empresas de nuestro país? Que te den la libertad de confiamos en tu talento, hazlo. ¿Tú qué crees que falte? ¿Confianza tal vez? Yo te iba a mencionar como un tema adicional, es un tema de cultura. Y Ok, yo creo que nosotros, los jóvenes, bueno, yo recién también me hicieron darme cuenta que tampoco es que estoy en el grupo de los jóvenes, porque ya llevo 10 años de diferencia con las otras chicas que trabajan conmigo, pero sí, los que somos jóvenes, los que tenemos este espíritu de no quedarnos en el status quo, somos los que tenemos que ir rompiendo esas barreras. ujú, O sea, yo hice un field trip a Silicon Valley en 2018, le llevé a todo el directorio de Banco Guayaquil a Silicon Valley. ok, Y ahí lo que vimos, fuimos a visitar Google, fuimos a visitar IBM y fuimos a ver realmente cómo cambiar el chip. Porque obviamente sabemos que estamos en una época de transformación digital y las empresas, muchas empresas están en esa situación
de cambios generacionales, como que ha habido demasiados cambios en muy poco tiempo y las empresas están sintiéndose de cierta forma como atropellados como que dicen, oye, vengo haciendo esto 30 años o 50 años porque mis padres y mis abuelos y porque hablamos de empresas familiares en Ecuador. También eso es súper importante. Tenemos quiénes son las empresas en Ecuador, en su mayoría las microempresas y demás son estructuras familiares que les ha costado muchísimo. Hablemos de que yo todavía entiendo lo que fue la dolarización y entiendo el sacrificio que ha venido detrás de muchas de las empresas que todavía están en pie. Entonces entiendo esa temerosidad y esas ganas de quedarse en el pasado, de agarrarse a lo que funciona. Lo que pasa es que ya no funciona. Exacto. Entonces yo hice la pregunta en una de estas visitas, yo le pregunté y le dije, oiga, pero ¿cómo se logra que esta transformación digital realmente acompañe a toda la organización? Porque ¿qué pasa? Los jefes saben súper bien su business plan y saben súper bien hacia dónde va la empresa, ¿no es cierto? Máximo comunicaran a sus C-levels. O sea, ok, chicos, tenemos que ir hacia allá, esta es nuestra estrategia. Pero ¿y qué pasa con la persona que te maneja, yo qué sé, el call center, que es la que tiene que hablar con tu cliente final y que dice, me da fiaca, o sea, me da pereza porque esto no funciona, porque esto es caduco y me siguen haciendo manejarme de la misma manera? Y entonces es lo que tú dices, porque esa persona no es capaz de poder levantar la mano y decir, oiga, jefe, ¿qué tal si hacemos esto? Y mejorarías un montón. Y lo que pasa es que estamos, yo creo que en este medio es un medio bastante asfixiante. Es un medio en el que hay muchísimo celo profesional, es esa idea de la escasez, de que esto es mío y nadie me lo puede quitar y tengo que aferrarme a mi puesto, entonces no puedo decir algo que a mi jefe le va a disgustar. Entonces es horrible, no te matan. Y es esa envidia de no querer decir a los de abajo también, oye, podemos hacer esto, sino yo llevarme el crédito para seguirme aferrando a ese puesto, como dices tú, ¿no es cierto? Matan. Entonces yo creo que al final bueno, y me vas a preguntar, ¿cómo es que haces eventos desde tu casa en Cuenca para una Sí. empresa en Europa? Y es por eso, es porque cuando tú consigues que una persona esté tan convencida de un proyecto, que esté tan clara de hacia dónde deben ir, una persona que le permites proponer, que le permites cargarse al hombro y hacer las cosas, que las cosas pasen, no importa dónde estés. Y eso es lo que los empresarios hoy deberían conseguir. O sea, yo creo que las empresas como están funcionando ahora tienen un tiempo de caducidad. Ok. Porque las personas que estamos haciendo este podcast, que estamos haciendo algo más, no nos vamos a quedar quietos. Ujú. Y entonces ese talento las empresas lo van a perder. Y de hecho, recién leí una noticia que decía que en los próximos 10 años, en Europa y en España particularmente, en esta noticia, van a jubilarse los C-levels. Ya, Y te van a tener un problema que te digo. ya. ¿Y quién va a manejar esa estructura que está pensada para gente que piensa como ellos? Ujú. Entonces, están 10 años a tiempo de Ya, hacer las cosas de otra forma. exacto. Sí, de romper. En España están, de hecho, romper esquemas. En España están directamente después de la pandemia reconfigurando las oficinas para vender en residencial. Porque listo, los bancos dijeron, tenemos edificios de oficina que estaban pensados para que gente nos visite. Ya está, hacemos videollamadas, nos dimos cuenta que sí funciona, nos dimos cuenta que nuestra gente sí valora su trabajo y sí puede trabajar desde su casa. Ya está, Ujú. todo esto se va a residencial, damos una salida a la vivienda, que hay escasez de oferta de vivienda, rentabilizamos eso y ya está, y nuestra gente igual va a rendir. Exacto. Y creo que también esa forma de innovar, en cierto modo aquí todavía no la estamos culturizando mucho. Y tú te dedicas específicamente al networking y el teletrabajo como tal, ¿verdad? O sea, tú trabajas desde casa, en cierto modo. Obviamente tienes que viajar cuando es el evento y tal vez para la organización, pero la mayor parte de tu tiempo estás en tu casa trabajando. Entiendo que así es, ¿no es cierto? ¿Cuál pudieras decirme que es la ventaja de tener de estar en el networking? ¿Cuál podrías decirme que es la ventaja de no estar a las 8 en punto hasta las 4:30, que a la final quita el tiempo y nos vuelve robots automáticos, automáticos, automáticos? Tiene sus dos lados. Y yo he oído muchísima gente que me ha dicho, Paola, es que es el trabajo ideal, es un sueño. Te levantas a la hora que quieras, en pijama si quieres, y trabajas cuando te canta, y después te vas a dormir cuando te canta. O sea, la idea está sobrevendida, porque en verdad yo creo que primero trabajar desde casa no es para todo el mundo.
Mi jefe, que yo le quiero muchísimo, Ignacio, siempre me ha dicho, yo lo que tú haces no haría nunca, o sea, no podría, Claro. pasaría pensando en la mosca y pasaría con mi perro y me iría, no me podría concentrar, pasaría desperdiciando mi tiempo. Entonces, es cierto que no, o sea, sí hay un perfil de persona que está apta para eso y otro perfil que no. Ok. El perfil de persona que es más estructurada, que es más de ponerse metas, que es más de controlar sus tiempos. Y obviamente si eres así, no En funciona como casa te no va, imaginas. claro. Como te Exacto. imaginas, no funciona. O Exacto. sea, en mi caso es al revés. Yo me levanto súper temprano porque tengo ahorita 7 horas de diferencia con España. Me levanto súper temprano, me perfumo para las reuniones y es siempre que me pongo el perfume me hace gracia porque digo, es que no sé, no me va a oler, pero yo siento que sí, Ya. porque es esa seguridad que te da el estar bien puesto, el saber súper bien lo que estás haciendo y el lado negativo que tiene, obviamente tiene su lado positivo, estás en tu casa, estás trabajando y llora tu bebé, puedes bajar a ver qué pasó, subes de nuevo, tiene esa ventaja que es súper grande y que yo estoy súper agradecida. El tiempo con tu familia. El tiempo con tu familia es un arma de doble filo, porque claro, estás en una videollamada. Había ese video chistosísimo que Ah, salió. sí, Dios mío, es que entró la hija, creo. Sí, 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 sí. sí, que Lo entrevista en CNN. le entró el hijo. Sí, Bueno, a mí me ha pasado más de una vez y es como que estás súper metido en lo que estás haciendo y de un rato al otro te ladró el perro, pasó exacto. algo y te descoloca un poco Te desenfoca ese porque momento, claro. piensa que la otra persona está en Portugal o está y dice, bueno, ¿y esta dónde está? Exacto, Es medio. exacto. Pero a mí en ese sentido la pandemia me ayudó muchísimo porque la gente, y todos hicieron lo que yo venía haciendo años. No, yo venía trabajando así, siquiera 3 años antes de la pandemia, y llegó la pandemia y para mí fue fabuloso ese aspecto porque todos aprendieron a trabajar como yo lo hacía. Exacto. Eh, pero, pero sí tiene sus desventajas, y eso es algo que también se tiene que tener en cuenta. El tema del equipo. O sea, y yo creo que las empresas deben valorar incluso un poco más eso en sus propias organizaciones. A Ya. veces está el jefe que dice, estos ya están tomando café y en vez de estar trabajando se demoraron, yo qué sé, 20 minutos en estar ahí en la chacota y no. Porque cuando yo voy o sea, yo cada vez que viajo no solo viajo al evento, Ujú. en CMS siempre me invitan una semana más para que yo pueda estar con el equipo, escucharles, juntar ideas. Y son cosas que salen en el momento, que son espontáneas. Y yo creo que los empresarios deberían capitalizar más eso que tienen y que es súper valioso. O sea, si tú a una persona que trabaja contigo, que está comprometida con tu idea, con tu proyecto, le preguntas qué opina de esto, a veces te puede Puede tener responder, ideas de valor. Exacto. te puede sorprender el ingenio o la creatividad para ciertas cosas. A veces te puedes dar cuenta que esa persona está más preocupada que tú sobre resolver ese problema que te tenía tan Así inquieta. es, así Y es. eso es lo difícil, si quieres, de trabajar en casa, porque no tienes eso. O Ok. sea, es más frío. Y a mí me ha costado un poquito el darme tiempo para hablar con mis compañeros de trabajo, para escucharles un poco más. Como que yo doy por sentado que están ahí, que sé que tienen que hacer, sé que te Claro, puedo pedirle a cada uno, y como mi tiempo es tan escaso, porque tengo 7 horas de diferencia, entonces yo voy en desfase. exacto. En la mañana hago todas las llamadas que puedo hacer, videollamadas, y en la tarde es programar mails para que salgan al día Ya. siguiente. Cuando les tengo, a veces es una falla eso de no poder decir, oye, primero cuéntame, ¿está bien tu perro? Yo qué sé, ¿cómo, Exacto. cómo ¿Cómo fue la estás? Si vida? ¿Cómo está todo bien en está? casa. Exacto. Claro, Creo que porque sí se limita mucho el tema de del relacionamiento con otras personas cuando estás trabajando a través del networking. Sí te limita un poco y es justo lo que ahorita cuando tú decías, uno a veces con los compañeros viernes 5 de la tarde se va y se toma un café, te cuentan sus problemas, pero sí, empatiza. exacto, pero sí, eso sí, el networking o el teletrabajo sí te limita a tener esa confianza quizás o ese nivel de compañerismo o de amistad, sino ya es netamente un equipo que están enfocados en un proyecto, pero hasta ahí. No puedes, oye, te invito a un asado. Ven con tu esposo, ven con tu esposa este viernes, no, no hay cómo. Pero siento que también en cierto modo, uno sí prioriza las cosas y en este caso, por ejemplo, si yo te preguntara, creería que tu respuesta sería,
¿Qué priorizas? ¿El salir un sábado o trabajas todos los días y salir el viernes con tus amigos? ¿O el tiempo que tienes ahora para tus hijos, para tu esposo, para tu familia, para tu casa como tal? Yo sacrificaría personalmente el tiempo con mis compañeros, o sea, ¿me entiendes? Uno sí ya va priorizando. Entonces, en cierto modo, como tú dices, hay ventajas y desventajas del networking y el teletrabajo. Ahora, pasando al punto del networking y el teletrabajo, ¿tú qué les recomendarías a los jóvenes que ahora están empezando, que están quizás estudiando tu propia carrera? Tú eres licenciada en Relaciones Internacionales con mención en Comercio Exterior, ya me aprendí. Por ejemplo, ¿tú qué les dirías a esos jóvenes? Porque yo creo que tú cuando estudiaste o te graduaste, no esperabas estar en donde estás hoy. Nadie creo que se imagina dónde puede llegar, solo uno le va forjando, va trabajando. Pero tú en algún punto ¿te cuestionaste tu carrera? ¿Te cuestionaste tus objetivos? ¿O siempre fuiste ya desde un principio enfocada a lo que quieres llegar? ¿Y qué mensaje les darías a esos jóvenes? Bueno, yo creo que es importante pensar que uno, cuando es joven, quiere tener la vida resuelta. Y en mi experiencia y en todos estos años me he dado cuenta que nadie tenemos la vida resuelta. Nadie. Ni el más millonario, ni el más pobre, ni el... Nadie tenemos la vida resuelta. Yo en su momento, cuando regresé de mi maestría, no, y cuando comencé la carrera de estudios internacionales, me acuerdo que un profesor nos dijo, bueno, ojo, que esto es, o sea, creo que el profesor no estaba muy convencido de la carrera porque nos desmotivó y todos Ya. salimos así como, ¿qué hicimos? Todos decidimos mal. ¿En qué estamos? Claro, porque el profesor nos dijo, ojo, que van a estudiar poco de todo. No van a saber casi que nada bien de todo lo que van a estudiar durante estos 4 años. Ya, Y todos nos quedamos como súper, sí, no, o sea, veíamos el peso. ¿Qué vamos a aprender claro. aquí? Sí. Porque en verdad, en verdad para mí mi carrera tiene esa ventaja enorme que es abrir la cabeza a un mundo de posibilidades. O sea, un economista es economista y sabe de economía. Una, no sé, un dentista sabe de eso, de su área. Una persona que estudia estudios internacionales es verdad que sabe un montón de cosas, pero poco. Exacto. O sea, era cierto lo que nos dijo el profe. Ya. Pero, ¿qué tanto criterio tienes cuando estudias una carrera? Eres un chico de 19 años. Entonces, tal vez te vas a una carrera como medicina y eras súper talentoso para ser periodista, pero era lo que tus papás querían que estudies. Entonces, ¿sabes lo que te digo? En mi caso, lo que me abrió a mí las puertas fue el tener la capacidad de conocer un poquito de muchas áreas, porque después me especialicé en lo que me gustaba. Ya. Y de hecho, no fue suficiente, o sea, aprendí mucho de un área que todavía era genérica para mi modo de ver, todavía le faltaba, o sea, sí, aprendí business, aprendí esa parte súper bien, pero no aprendí súper bien otras cosas que están más relacionadas a lo que hago hoy. Entonces, hoy ya estoy yendo a hacer una maestría en dirección financiera, que obviamente, y a mí me surgió la idea porque estuve escuchándole a Jesús Medina, que es un speaker que tenemos del Deutsche Bank, que se puso a hablar de diferenciales de crédito, y claro, yo decía en línea con lo que te decía, ¿cómo les aporto valor, no es cierto? Entonces yo escuchaba su speech para ir entendiendo cómo va la industria y me comencé a quedar con, y claro, abusar del chat GPT. O sea, chat GPT, ¿cómo va esto? Y después dije, no, no, realmente si les quiero seguir aportando valor a ese nivel, tengo que hablar su mismo idioma. Entonces yo creo que mi mensaje a los jóvenes es primero, no esperen tener la vida resuelta porque no funciona así. Segundo, valórense mucho, valoren sus ideas y valoren a los demás. Yo creo que en mi caso, la clave de mi éxito, que nadie lo tiene asegurado y es así, pero digamos que el aprendizaje más grande que yo he tenido es creer en ti mismo y darle chance a los demás, creer en los demás. Así es. Entonces, para mi modo de ver, las oportunidades van a estar ahí de distinta manera para cada persona. Si es que uno tiene la humildad de aprender de otros, seguro en lo que esté haciendo le va a ir bien. Perfecto, qué buen mensaje. Eso me parece correcto. Creo que es lo importante, ¿no? El también aprender, o sea, saber lo que conoces, entender, aprender, pero también dejar que otras personas puedan aportar con conocimiento de valor. Alguna vez mi abuelo me decía dos secretos para el éxito. El primero, nunca reveles todo lo que sabes. Y yo les decía, y el segundo, regresa a ver el primero. Pero es egoísta, ¿me entiendes? Es, quieras o no, es egoísta porque no te deja es de lo que tú decías, es ese egoísmo de los empresarios, digamos, en nuestro medio
no puedes saber todo, soy solo yo, y capitalizan ellos totalmente esa parte, o sea, solo su conocimiento De como nuevo, tal. pero vamos a volver a lo cultural. O Ajá, sea, es la cultura, en exacto. nuestra cultura estamos en un medio en el que te pones una tienda, te comienza a ir bien y enseguida hay tres tiendas frente a la tuya. Exacto. Entonces, yo creo que estamos en un mercado que ha aprendido a canibalizar. O sea, y obviamente yo creo que viene por una historia que ha sido súper dura. Pero yo creo que de eso mismo podemos aprender. O sea, yo veo que los ecuatorianos somos súper valiosos en el mundo. O sea, Exacto. hemos sido súper valorados porque somos gente que realmente, primero, yo creo que hablo por la gente que yo he conocido, somos gente buena. En Ya. general, yo le tengo fe a él. Estamos en el país del y sí se puede, que me dijo una vez una persona en Guayaquil. Y sí, yo creo que somos gente que, no sé, se le bajó la llanta a alguien y vamos y le ayudamos y, ¿sabes? Poner el hombro. Eso de no revelar todo lo que tú sabes. Bueno, yo he cambiado un poquito porque sí es cierto, o sea, si tú le das la receta de la Coca-Cola a alguien, ¿qué esperas que pase? O sea, Exacto. sí, pero yo creo que hay un matiz ahí. En mi caso, yo tengo la seguridad de mi talento. Y yo Ok. creo que eso es lo que yo les diría también a los jóvenes. O sea, no vayan viéndole al otro, váyanse viendo a ustedes. Y recién oí algo que me encantó de una persona que voy a entrevistar mañana, que es Ya. una partner de una firma de inversiones. Y ella en una entrevista decía, lo que hacemos mal es que nos ponemos muy enfocados en nuestros errores y en mejorar nuestros errores, cuando deberíamos estar poniendo toda esa energía en mejorar nuestro talento, en En mejorar en lo que repotenciar nuestras estamos virtudes, buenos. claro, quieras o no. Claro, o sea, en poner el enfoque en lo que somos buenos. Y yo creo que si nosotros nos enriquecemos, si nosotros nos cultivamos, nos ponemos ficha a nosotros mismos, ¿qué importa lo que hagan los demás? O sea, yo no creo que Messi ahorita esté preocupado en qué está haciendo el otro futbolista, qué está Exacto. haciendo Cristiano Ronaldo. No, él está enfocado en él, en Exacto. jugar bien. Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que hacer de cierta manera. Enfocarnos en Y nosotros una mismos. cosa que te oí decir, el networking. Ujú. ¿Qué es el networking? Ya. Eso es un concepto Sí, porque que puede ser que yo esté que yo ya estoy aquí para aprender. no está tan mal. No, pero, o sea, sí, obviamente haces networking entre tus compañeros. Que al final es crear vínculos, ¿no es cierto? Pero desde el área en donde yo estoy, el networking es un negocio. O Ok. sea, tú puedes rentabilizar muchísimo el networking. ¿Y qué pasa? Y ahí te voy a dar un poquito de la fórmula de la Ya. Coca-Cola, porque el networking es solidificar o gestionar tus relaciones personales con otras personas de tal manera que te tomen en cuenta a ti y no a otro cuando se surge una oportunidad. Ok. Y de ahí va la clave a mi modo de ver, y perdón a CMS que estoy dando un poquito de su receta, pero en general todos los que hacemos eventos, que CMS no es la única empresa, todos los que hacemos eventos, siempre estamos hablando de networking, de tienes que venir a mi evento porque es una oportunidad enorme de networking. Y ya los que estamos casi 10 años en eso, lo que hemos aprendido es que primero, imagínate que tú eres una empresa que hace, yo qué sé, que hace construcción, Ok. ¿no es cierto? Y te vas y tú dices, "Oh, a ver, yo soy bueno en la construcción. Me voy a un congreso de los constructores en España o del evento, ya, el evento de inmobiliario de España, Ya. ¿ya? Y tú dices, ok, yo voy a patrocinar ese evento y voy a poner mi marca. Entonces, obviamente alguien de marketing te va a decir, bueno, estás posicionando la imagen visual de tu marca en un evento. Pero detrás de eso está el networking. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un evento, no es lo mismo que tú digas, ah, sí, yo soy de esa empresa, ven, conozcámonos, a que tú digas, hola, ¿qué tal? Soy Juanito Pérez. Ya. Porque El dueño de esta empresa, mucho gusto. O cualquiera sea, de tu ya. empresa, o sea, un comercial o Ok. una... El tema es que tú, al posicionarte en un evento y generar esos vínculos, digamos que ahora yo fui a ese evento porque necesitaba entender cómo va a evolucionar los precios de la construcción en el mercado. Y le escuché a la empresa que es patrocinadora, que yo ya la identifiqué porque estaba hablando como panelista. Esa persona estaba diciendo que él considera que podríamos mejorar las ventajas competitivas en el sector de la construcción haciendo esto para bajar los costos. Si yo soy una constructora, yo voy a querer hablar con ese señor, Ujú. porque yo voy a querer mejorar mi rentabilidad de mi inmobiliaria o de mi Exacto. constructora, de lo que fuere. Y eso es el networking.
Ya. Yo voy y te digo, hola, ¿qué tal? Yo hago esto, mucho gusto, y te doy mi tarjeta y te digo, bueno, sí, ¿me oíste lo que te conté? Te explico un poco más a fondo en mi oficina tomándonos un café. Ujú. Resulta que pueden haber 50.000 empresas que hacen exactamente lo mismo que tú. Y hasta mejor. Pero fuiste tú el que se encontró con la persona que tenía la necesidad y ya te quedaste en la mente hasta el loguito de cómo es esa empresa. Y entonces te posicionas en la mente de esa persona como que tú eres el mejor. Y ese es el éxito del networking. Fomenta relaciones más sólidas entre empresas, digamos así, o ayuda a que los negocios sean mucho más, se cierren más rápido quizás, o se consoliden mucho mejor, de mejor manera, porque no es lo mismo que, oye, dame buscando una empresa constructora que irte a un evento y como tú dices, yo soy inmobiliario y veo un constructor, voy a cerrar un negocio con él, es mucho más fácil, entiendo, entiendo un poco, no soy de la materia, pero más o menos entiendo el networking como tal. Desde tu experiencia y de los 10 años que ya tienes en el medio, ¿a dónde crees que va el mercado financiero de nuestro país? Ya es una pregunta súper compleja porque el mercado financiero tiene primero muchas aristas. Yo creo que en Ecuador y en Perú y en los países, sobre todo andinos, hay un tema importantísimo que es la inclusión financiera. O sea, recién vi que recién hice un evento aquí le ayudé a una empresa, a una asociación a hacer un evento y hablaban de los medios de pago y hablaban de bancarizar un cierto sector de la población para que puedan acceder a cosas básicas que hoy en día todo el mundo hacemos, como comprarte algo en Amazon. Pero es verdad que nos falta esa empatía porque no nos hemos puesto a pensar, oye, el señor yo no sé, el señor que vive en Cañar, en la montaña, que también quiere comprar esto para Amazon, tiene una tarjeta de crédito para poderse comprar. Y claro, y uno no se pone a pensar en que hoy en día todo, o sea, si tú no puedes transaccionar en Internet, casi que no vives en el mundo en el que todo Exacto. el mundo vive, o sea, Está digitalizado totalmente. todo se está Casi yendo todo. hacia allá y entonces, y ya no es un tema solo generacional, o sea, antes podías decir, bueno, es que el abuelito que vive súper metido en la montaña jamás igual lo va a hacer así tuviera. No, porque ahora sus nietos o la gente que vive aislada un poco de las metrópolis también quieren hacer estas transacciones. Pero ¿qué pasa si no han tenido esa oportunidad de tener un análisis crediticio, de tener todo un análisis financiero, de tener esa posibilidad de incluirse en una economía? Quedan rezagados. Y eso es un problema súper grande que tenemos todavía que solucionar y que ya se está comenzando a solucionar. O sea, hay medios de pago. Bueno, Banco Guayaquil en su momento fue un pionero del Banco del Barrio y ahora tienen otras soluciones. Banco Pichincha está con Mi su propia vecino. solución. Claro, Ya. ahora yo he visto que, no les voy a hacer propaganda, pero tienen soluciones. Tienen soluciones súper interesantes para que Vamos a dar sean, cuenta a los bancos, por favor. claro, para decirles cómo estamos usando esto, pero ellos están haciendo una buena labor en la inclusión financiera. En Ecuador está bastante bien manejado el tema de los créditos, o sea, el manejo de la banca es mucho mejor por la normativa que se mantiene. Sin embargo, hay todavía muchísima tela para cortar en la deuda. O sea, en un estudio que revisamos con una consultora en España, que quiso incluir a Latinoamérica en su estudio, decía que Ecuador es uno de los países más endeudados, o sea, que más deuda, no, que no más endeudados, que más deuda fallida tiene en los balances de los bancos. Ya. Y eso es un indicador que hay que entenderle por qué, ¿sí? Entonces, es un tema que da para mucho y es un tema que tiene que ser analizado, que tiene que ser evaluado y sobre todo entender que hay mucho para mejorar. O sea, al final estos eventos que hacemos tienen también Finalidad. esa pancarta de decir, oye, yo también quiero ayudarte a ser mejor. Ajá. Y cada vez que yo armo agendas de los eventos para decir, bueno, ¿de qué vamos a armar? ¿De qué debate necesitaríamos armar? Y pienso en, bueno, obviamente siempre me dicen, inteligencia artificial, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, pero después en países como el Ecuador dices, ok, ¿y qué estructura tenemos para eso? Y hablemos con las telefónicas, ¿cómo está? ¿Dónde está el 5G? O sea, ¿qué está Exacto. pasando? ¿Y, Exactamente. y, y qué va a pasar en unos años? ¿Y qué tan atrás vamos a quedar? ¿Y qué se está haciendo? Entonces, como en resumen, lo que te diría es que también he visto que avanzan muchísimo los temas
porque las asociaciones se adelantan, se anticipan a lo que se viene. Entonces hay un caso súper interesante en temas de protección de datos, porque en España están muy avanzados con el tema de protección de datos, recién hicieron una normativa para la inteligencia artificial y siempre España es un referente para países como el Ecuador. Y lo que hicieron es, hay una asociación que se llama ANGECO, que ha estado todo el tiempo reuniéndose, incluso con gente de la Unión Europea, porque esto es a nivel europeo, para proponer cómo debería ir la normativa, para ordenarles a los empresarios armar su propia normativa, autorregularse y llegar directamente al sector público y decir, ve, así deberíamos ser regulados. Ya. Porque desde nuestras necesidades, aquí siempre pasa al revés. Y aquí y en otros lugares pasa siempre eso, que estoy cómodo haciendo lo que vengo haciendo años hasta que me cae la regulación y es una regulación que nadie me consultó, que no está ajustada y ahí vienen problemas hasta que los dos entiendan. Hay muchísimas fallas de comunicación Y de al pasta y final, pasta a la final. claro, Ajá. y al final lo que hacemos es bajar nuestra competitividad. Ujú. Entonces yo lo que he visto que funciona súper bien es eso de, ok, autorregulémonos, o sea, juntémonos los mejores, démosle una pensada a lo que estamos haciendo bien, a lo que estamos haciendo mal. En cobranzas, sobre todo, hay un tema de siempre el cobrador es hasta medio. Nadie le quiere al cobrador, ¿sabes? Cuando es algo súper legítimo, el que te cobra es porque tú le debes, y ya está. Pero justamente es el cambiar el chip y decir, ok, yo no quiero quitarte lo poco que te queda. Yo quiero asesorarte para que realmente te comience a ir bien y me puedas pagar. Y desde lo positivo se ha construido muchísimo. Y creo que esa parte también es lo como tú decías al principio de este conversatorio, o bueno, entrevista, porque la verdad es que me has enseñado poquito de lo que yo puedo entender, porque de ahí alguien que mantenga la materia, entienda la materia como tú la entiendes, aprende full. Y la verdad es que es conocimiento muy valioso el que tienes. Pero como tú decías al principio, es tema cultural. Porque quieras o no, como tú dices, todo el mundo le ve mal al cobrador, ¿no es cierto? Sí, pero los cobradores también a veces no son empáticos y no hay esa empatía de, a ver, me pongo en tu lugar, ¿qué estás pasando para que no me puedas pagar? ¿No es cierto? Sino se ponen en su posición y no entienden esta parte. Y también sería equilibrarse, como tú dices, o sea, a ver, ¿sabes que no me puedes pagar? A ver, busquemos una idea en la que yo te pueda, como tú decías, asesorar y ahora sí, crezcamos juntos. Me pagas a mí, creces tú Es un tema cultural. y es un tema cultural. Esto Es un y tema de lado y cultural. lado. Primero, obviamente, si tú piensas en la estructura, el que te llama a cobrar al final tiene que hacer su trabajo y seguramente lo hace como ya harto de Exacto. todo lo que tiene que hacer todos los días, ¿no es cierto? Y obviamente es distinto una persona que no tiene esa bajada de línea de, oye, es empático, primero genera ese acercamiento, Así es, que una persona que directamente va a lo agresivo y te amenaza y yo qué sé. así Porque es. aunque no lo creas, yo justo hoy día estuve leyendo noticias sobre el tema del recupero de deuda en Francia ¿Ya? y había una queja que decía que los cobradores en Francia eran súper agresivos, o sea, que con malas maneras llamaban a cobrar. Y yo decía, eso en España está superado. O sea, y peor, en Portugal, te voy a contar esto para que te quedes loco y que veas cómo es un tema cultural y de lado y lado, del lado del cobrador y del lado del pagador. Ok, Porque yo creo que del lado del pagador, cuando escuches esta historia del lado del pagador, dirías, este Gil no le pago nunca. Porque imagínate lo que me contó yo hago un evento que es de deuda fallida en Portugal. ok. Y un día hablando con una empresa que es de las más grandes, que hace cobranzas, que recupera cartera en Portugal, me contó lo siguiente, me dijo, imagínate que nuestro cobranza es tan amigable que nosotros cuando una persona que no está pagando y determinamos que es porque está en el hospital, porque está enferma, porque está mal, le visitamos en el hospital, le mandamos un ramo de flores, le decimos que vamos a hacer todo lo posible para esperar hasta que se recupere y salga del hospital y no le vamos a cobrar intereses en ese tiempo para que nos pueda pagar cuando salga y cuando ya esté bien, cuando ya esté on your feet, o sea, cuando Ujú. ya estés caminando de nuevo y estés enrumbado, ahí me pagas. Y tienen una tasa de recupero altísima, porque la gente obviamente no quiso estar en el hospital, nadie quiso estar en una situación así de Así es. grave. Entonces, esa gente valora tanto, porque muchas veces es gente que sí quiere pagar sus deudas, sino que son cosas que pasan, Son cosas de fuerza son mayor, o sea, en fortuitas. su caso fortuito, o Y sea, que no entonces puedes. esta gente queda tan agradecida que obviamente después se pone al día con sus créditos y esta empresa tiene unos ratios de recuperación altísimos. Por esta razón, porque cuidan al detalle
cada cliente, ¿qué es lo que yo te decía? Es entender si fuéramos capaces de empatizar y de aportar valor a cada persona con la que nos cruzamos, seríamos mucho más competitivos. Así es. La gente quisiera ayudarnos, esa es la verdad. Y esperamos de verdad, yo amo mi país, amo mi tierra, amo donde vivo, amo todo, pero creo que espero algún día poder llegar a tener ese tipo de empatía entre el consumidor y las grandes empresas. Creo que eso es lo que falta en nuestro país. Pero sin embargo, este mensaje o este pequeño conversatorio contigo sí deja algo que puede llegar a cualquier persona. Y me gustaría que cuando hagas algún evento aquí, podamos acudir. Desde ya me Por supuesto, autoinvito, nos invitados. autoinvitamos con Cristian, porque la verdad es que sí es algo que llama mucho la atención. Esperemos que te vaya muy bien, esperemos que puedas seguir creciendo. Tienes una trayectoria muy linda, muy, muy increíble en realidad. Y como dije al principio, no cualquiera o no es algo común ver a una persona que se dedique a un networking, que se dedique que tenga un teletrabajo y que viva de esto, porque es algo muy raro en nuestro medio, muy raro, pero el mensaje sería, se puede, sí se puede hacerlo, Se se puede puede. hacerlo, se puede lograr, si es que tenemos la iniciativa, el talento y sobre todo esa energía que transmites, porque transmites una energía, esa confianza y creo que esos son virtudes que muchas personas la tienen o quizás no saben que la tienen y la tienen y no la explotan. Así que con esto creo que nos despediríamos. Muchas gracias, Pau, de verdad, Muchas muchísimas gracias a gracias. ustedes. Así que ya estamos autoinvitados, Chris, para cualquier Por evento. favor, En Madrid, en encantadísima. Madrid, en Madrid quiero yo. No En sería el Madrid. primero que me ha acompañado a Madrid. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestro auspiciante Perspectiva Centro de Diseño. Muchas gracias a todos ustedes. No se olviden de comentar, dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos la próxima. Gracias.